Soy Rachel Mitchell, tengo 34 años y soy la directora más joven en la historia del FBI. Mi hermano Kevin y yo crecimos en la misma casa, pero terminamos en caminos muy diferentes dentro de las fuerzas del orden. Aquella noche, mientras conducía a toda velocidad por la Ruta 16 hacia una situación crítica de rehenes que involucraba a la hija del senador Campbell, nunca esperé ver luces intermitentes en mi espejo retrovisor. Ciertamente, nunca imaginé que mi propio hermano sacaría un arma contra mí mientras intentaba salvar una vida. Antes de contarles lo que pasó después, déjenme un comentario desde donde me están viendo y presionen el botón de suscribirse, si alguna vez se han sentido incomprendidos por su familia. Créanme, lo que pasó a continuación cambió todo creciendo en Boston. Kevin y yo fuimos criados en un hogar donde la ley era casi una religión. Nuestro padre, Richard Mitchell, fue jefe de policía durante 20 años y nuestra madre, Elizabeth, trabajó como fiscal de distrito. Las conversaciones en la cena giraban en torno a casos, criminales y el sistema de justicia. Nunca hubo duda sobre qué carrera tomaríamos. La única pregunta era qué rama de la ley nos reclamaría. Kevin es 5 años mayor que yo y cuando éramos niños esa diferencia de edad parecía un abismo. Él siempre fue el protector quien me enseñó a andar en bicicleta, a dar un golpe y a detectar a un mentiroso. Lo idolatraba a pesar de sus dificultades en la escuela, mientras que para mí lo académico venía natural. Kevin luchaba por cada B&C que obtenía. No todos necesitan tener sobresalientes para hacer la diferencia, me decía papá Richard, mientras despeinaba a Kevin. Algunos de los mejores policías que conozco apenas pasaron la secundaria. Aún así, veía el destello de dolor en los ojos de Kevin cada vez que mis boletas de calificaciones colgaban en el refrigerador mientras las suyas permanecían guardadas en su escritorio. A los 18 años, Kevin siguió los pasos de nuestro padre, ingresando a la academia de policía justo después de la secundaria. Papá estaba orgulloso en su graduación, le dio una palmada en la espalda y le entregó la pistola de servicio de nuestro abuelo. Los Mitchell siempre han sido policías, dijo papá. Y unos muy buenos. Yo tenía 13 años y ya planeaba un camino diferente, sí, en la ley, pero no patrullando las calles. Quería más. A los 17 aceptaron mi ingreso a Harvard y a los 21 a la Facultad de Derecho de Harvard, mientras Kevin patrullaba las calles de nuestra ciudad. Yo hacía prácticas en el Departamento de Justicia. La primera grieta real entre nosotros llegó cuando a los 25 años fui reclutada por el FBI. Kevin ya llevaba 7 años en la fuerza, aún trabajando en la misma zona. Su ascenso a detective se había retrasado 2 veces. El FBI se burló Kevin cuando anuncié la noticia en la cena del domingo. Muy elegante. Supongo que patrullar está por debajo del genio de la familia. Kevin, advirtió mamá. No, está bien, dije tratando de mantener la paz, el FBI simplemente encaja mejor con mis habilidades. ¿Tus habilidades? Repitió Kevin mientras apuñalaba su carne. Papá intentó calmar la situación. Estamos orgullosos. De los dos, diferentes caminos, mismo objetivo, ¿verdad? Pero la suerte estaba echada. Mientras mi carrera aceleraba, la de Kevin parecía estancarse. Yo ascendía en el FBI, mientras él finalmente se convertía en detective después de 9 años. Cada uno de mis ascensos ampliaba la brecha entre nosotros, subdirectora adjunta a los 30. Directora adjunta a los 32 y luego, la bomba. Directora. Del FBI a los 34, la más joven en la historia. La noche que compartí esa noticia en casa de mis padres fue la última vez que hablé con Kevin hasta esa fatídica noche en la Ruta 16. Directora. Dijo Kevin con voz plana, no puedes estar hablando en serio. El presidente me llamó personalmente, respondí sin ocultar mi orgullo. Claro que sí, murmuró Kevin. La niña de oro consigue otra estrella dorada, papá levantó su copa hacia mí. Siempre supe que harías algo extraordinario, fue entonces cuando Kevin lanzó la servilleta y se levantó. Siempre supe que ella lo lograría, pero nunca pensé que lo haría yo, ¿eso es todo, papá?, preguntó Kevin. No era eso lo que quería decir, respondió papá. Pero Kevin ya se dirigía a la puerta. Felicidades, hermana. Espero que dirigir todo el FBI te haga feliz. Pasaron 6 meses sin una sola palabra entre nosotros. Envié tarjetas de Navidad y cumpleaños que no recibieron respuesta. Mamá me mantenía al tanto de la vida de Kevin, todavía detective. Recientemente divorciado, después de 3 años de matrimonio y trabajando demasiado. Eso me lleva a la noche en cuestión. La hija de 20 años del senador Campbell, Abigail, había sido secuestrada por un grupo con una vendetta política contra su padre. Mi equipo los había rastreado hasta una granja abandonada en una zona rural de Massachusetts. Pero nuestra inteligencia indicaba que teníamos una ventana de 4 horas antes de que la movieran. Algo peor sucediera. Me dirigía al área de concentración cuando, por pura coincidencia, entré en la jurisdicción de Kevin.
La misión estaba clasificada con el nivel más alto. Pocos fuera de mi equipo inmediato sabían de ella. Silencio mediático, solo quienes necesitaban saber estaban al tanto. Cada minuto contaba si íbamos a traer a Abigail Campbell con vida. Así que cuando vi esas luces intermitentes en mi espejo retrovisor, casi las ignoré. Pero años de entrenamiento en las fuerzas del orden me hicieron detenerme, esperando mostrar mis credenciales y seguir mi camino en menos de 30 segundos. No tenía idea de que estaba a punto de enfrentarme a mi hermano por primera vez en 6 meses. No imaginaba que él apuntaría su arma de servicio a mi rostro, ni mucho menos que ese encuentro cambiaría nuestras vidas para siempre. Guié mi Sabeba negra sin distintivos hacia la orilla de la ruta 16. Con la grava crujiente bajo las ruedas, la carretera estaba desierta a esa hora, justo pasada la medianoche, con solo un bosque denso a cada lado. Mis faros iluminaban la niebla que ascendía del asfalto, creando un brillo casi sobrenatural en mi espejo retrovisor mientras las luces rojas y azules pulsaban hipnóticamente. 3 minutos. Me susurré mirando el reloj. Eso era todo. El tiempo que podía permitirme antes de volver a la misión para salvar a Abigail Campbell. Observé cómo el oficial salía del patrullero con una linterna en mano. Procedimiento estándar. Tenía mis credenciales del FBI listas sobre el tablero, preparada para un intercambio rápido. Cuando el haz de luz barrió mi ventana trasera, bajé la ventana del conductor. Mostrando una expresión amable pero autoritaria, la luz de la linterna iluminó directamente mi rostro, cegándome momentáneamente. Licencia y registro, dijo la voz, y mi sangre se heló. Conocía esa voz, la había conocido toda mi vida, cuando la luz bajó. Me encontré mirando el rostro de mi hermano Kevin. No había reconocido el vehículo, pero ahora en sus ojos apareció el reconocimiento, seguido de algo más difícil de definir: sorpresa, ira, ambas. Rachel, dijo, dejando caer momentáneamente su compostura profesional. Kevin, respondí, manteniendo la voz firme. Estoy en medio de una situación de emergencia. Necesito volver a la carretera inmediatamente, en lugar de retroceder. La postura de Kevin se tensó. Vas a 88, en una zona de 55. Emergencia, no, eso es conducir peligrosamente. Estoy consciente de mi velocidad. Soy la directora del FBI. Camino a una situación crítica que involucra la seguridad nacional. No tengo tiempo para esto. La mandíbula de Kevin se apretó. La mención de mi título pareció activar algo en él. La directora del FBI también tiene que respetar las leyes de tránsito. Licencia y registro, por favor, respiré hondo. Kevin. Estoy invocando el protocolo federal de emergencia. Hay una vida en juego, cada minuto cuenta. Licencia y registro, repitió, con la cara ahora convertida en una máscara de desapego profesional que reconocía demasiado bien, igual que nuestro padre. Al darme cuenta de que esto no sería la interacción rápida que esperaba, alcancé mis credenciales. Aquí está mi identificación del FBI. Solicito cortesía profesional como colega de las fuerzas del orden. Debo estar en mi destino en menos de 30 minutos. Kevin tomó las credenciales, examinándolas con un cuidado exagerado. ¿Crees que esto te hace especial, Rachel? ¿Que estás por encima de la ley? Las palabras dolieron más de lo que deberían. Esto no es ser especial. Es una operación sensible al tiempo que necesito supervisar personalmente. Salga del vehículo, por favor, Kevin, esto es ridículo. ¿Sabes quién soy? Salga del vehículo ahora, repitió, y esta vez su mano se posó sobre su arma en la funda. Sentí una oleada de ira, pero mantuve la voz calmada. Voy a llamar a mi equipo, pueden verificar la urgencia de esta situación. Manos donde pueda verlas, ordenó Kevin, y para mi sorpresa, sacó su arma y me la apuntó directamente. Por un momento, no pude procesar lo que sucedía. Mi propio hermano apuntándome con un arma en la cara por una multa de velocidad. Kevin bajó el arma. Esto no es protocolo para una detención de tránsito, y tú lo sabes. Salga del vehículo. Con las manos visibles, dijo con voz fría y profesional, como si yo fuera una sospechosa peligrosa y no su hermana. Reconociendo el territorio peligroso en el que estábamos, obedecí, abriendo la puerta lentamente y saliendo con las manos levantadas. Esto es una reacción exagerada, y tú lo sabes. No llevo armas y me identifico como agente federal. Date la vuelta y coloca las manos sobre el vehículo. Kevin, escúchame. La hija del senador Campbell ha sido secuestrada. Tenemos inteligencia confiable de que la moverán o matarán en las próximas horas. Necesito llegar ahora al área de concentración. Por un momento pensé ver vacilación en sus ojos, pero desapareció, reemplazada por esa expresión dura que vi en nuestra última cena familiar. Parece una historia conveniente. Date la vuelta. Me giré y coloqué las manos sobre el capó de mi SUV. Estás cometiendo un grave error. Sentí el frío metal de las esposas cerrarse en mis muñecas y una incredulidad me invadió.
Esto no podía estar pasando, no con la vida de Abigail Campbell en juego. Kevin. Piensa en lo que estás haciendo, dije con voz baja y urgente. Esto no se trata de nosotros ni de nuestros problemas. Se trata de una chica de 20 años cuya vida depende de que mi equipo llegue a tiempo. Tú siempre creíste que eras mejor que todos. Dijo Kevin con voz tan baja que casi no la escuché. Siempre la estrella, siempre la especial. En ese momento comprendí que esto no tenía que ver con leyes de tránsito o procedimientos correctos, sino con años de resentimiento acumulado explotando en el peor momento posible. Este no es el momento ni el lugar para una sesión de terapia familiar, dije entre dientes. Está en juego la vida de una chica. La seguridad nacional, seguridad nacional. Repitió Kevin con una risa sin humor. Claro, me dio la vuelta y por primera vez en 6 meses nos enfrentamos cara a cara. El rostro de mi hermano era más duro de lo que recordaba, con nuevas líneas alrededor de sus ojos y una cana en la sien que antes no tenía. Voy a registrar tu vehículo. Ahora, dijo con la máscara profesional de nuevo en su lugar. ¿Necesitas una orden para eso?, respondí automáticamente. No cuando tengo causa probable. Dices estar en una misión de emergencia que involucra un secuestro, eso implica armas. Posiblemente material explosivo. Necesito verificarlo, Kevin. Esto es una locura. ¿Sabes quién soy? Sé quién dices ser, corrigió. Por lo que sé, robaste esa identificación y ese vehículo. La Rachel Mitchell que conozco no estaría manejando imprudentemente en mi jurisdicción sin siquiera una llamada de cortesía. La situación se estaba saliendo de control. Necesitaba informar a mí equipo que me habían retrasado. Necesito hacer una llamada, mi equipo me está esperando. Puedes hacer todas las llamadas que quieras cuando lleguemos a la estación, dijo Kevin guiándome hacia su patrulla. La estación, Kevin, no hay tiempo para esto. Llama a mi oficina, si no me crees. Llama al fiscal general, llama a la Casa Blanca, por Dios, pero Kevin no escuchaba. Me aseguró en el asiento trasero de su patrulla como a una criminal común y luego regresó a registrar mi vehículo oficial. Lo vi por la ventana revolver mi maletín, encontrando los documentos clasificados, el teléfono satelital seguro. Mi arma de servicio. Cada minuto que pasaba era otro minuto que Abigail Campbell podría no tener. Cerré los ojos intentando controlar mis pensamientos acelerados. Esto era una pesadilla de la máxima magnitud. Mundos profesional y personal colisionando de la peor manera posible. Escuché a Kevin pedir refuerzos por radio, describiendo un vehículo federal sospechoso y solicitando ayuda. La situación escalaba de ridícula a peligrosa. Si la policía local llegaba en masa, podría comprometer no solo mi tiempo, sino potencialmente toda la operación. Todo porque mi hermano no podía ver más allá de nuestro drama familiar, tiempo suficiente para hacer bien su trabajo. Los siguientes 20 minutos fueron de los más insoportables de mi vida. Esposada en la parte trasera de la patrulla de Kevin, observé cómo catalogaba meticulosamente el contenido de mi vehículo, examinando cada objeto con un cuidado exagerado. Los documentos clasificados estaban esparcidos sobre el capó de mi Sabeban, mi arma de servicio embolsada como si fuera evidencia de un crimen. Esos documentos son clasificados, Kevin. Le grité a través de la ventana cerrada. No tienes autorización para leerlos. Me ignoró y continuó con su registro. Llegaron 2 patrullas más. Los oficiales se acercaban con las manos cerca de sus armas, claramente respondiendo a la llamada de Kevin sobre un agente federal sospechoso. Reconocí a uno de ellos, el oficial Méndez, que había asistido a la academia de policía con Kevin Mitchell. ¿Qué tienes?, preguntó Méndez, mirándome con curiosidad a través de la ventana. Individuo sospechoso que dice ser la directora del FBI, Rachel Mitchell, respondió Kevin. Como si fuera una impostora cualquiera y no su propia hermana, conduciendo de manera errática, portando documentos clasificados y armas. Esa es la directora, dijo Méndez, reconociendo quién era. La vi en CNN el mes pasado. Kevin se encogió de hombros. Dice que está en una misión de emergencia. Excusa conveniente para andar a 90 por la ruta 16, me incliné hacia adelante, apoyando el rostro en la ventana. Oficial Méndez, esto es un asunto de seguridad nacional, necesito contactar a mi equipo de inmediato. Méndez miró con duda entre Kevin y yo. Quizá deberíamos reportar esto. Kev, si realmente es la directora, adelante, repórtalo, dijo Kevin con desprecio. Mientras tanto, continuaré haciendo esto como debe ser. Llegó otra patrulla, sumando un total de 4 vehículos. Las luces de todos creaban un efecto estroboscópico desorientador en la oscuridad del camino rural. Mis pensamientos seguían volviendo a Abigail Campbell, al reloj que no dejaba de correr. ¿Cuánto tiempo se había perdido ya? 20 minutos. 30. Mi teléfono satelital empezó a sonar dentro de la bolsa de evidencia donde Kevin lo había guardado. Mi equipo, sin duda, preguntándose por qué no había llegado al área de concentración.
Kevin lo miró y luego lo dejó a un lado deliberadamente. Kevin, grité a través del cristal. Esa llamada puede ser cuestión de vida o muerte para una víctima de secuestro. Por un momento nuestras miradas se cruzaron, vi algo titilar. En su rostro, tal vez duda. Entonces su radio tronó, su advierte a todas las unidades. Operación FBI en curso en el sector 7, respuesta a secuestro. Posible situación de rehenes en la vieja granja Arrobe. Jurisdicción federal, se solicita. Asistencia local. Era la transmisión sobre mi operación en la frecuencia de la policía local. Kevin se paralizó, escuchando los detalles que confirmaban todo lo que le había dicho. Observe su rostro. Esperando el momento de reconocimiento, la admisión de que había cometido un grave error. En cambio, bajó el volumen de la radio y continuó con su búsqueda metódica en mi vehículo. Kevin, acabas de escuchar la confirmación, le grité. Esta es la operación de la que he estado tratando de hablarte. Uno de los otros oficiales se acercó a él. Mitchell, ¿esa llamada del FBI está relacionada? Ella dice que sí. Respondió Kevin sin mirarme aún, pero protocolo, es protocolo. Verificamos identidades antes de liberar a sospechosos. ¿Sospechosos? Repetí incrédula. Soy la directora de la Oficina Federal de Investigación. No una sospechosa, la absurdidad de la situación hubiera sido casi cómica si no fuera porque la vida de una joven estaba en juego. Cerré los ojos tratando de centrarme, enfadarse. Con Kevin no ayudaría a Abigail Campbell. Necesitaba encontrar una salida y rápido. Por la ventana escuchaba fragmentos de conversación entre los oficiales, que cuestionaban la manera en que Kevin manejaba la situación, cada vez más incómodos con la idea de que estuvieran deteniendo a la directora real del FBI durante una operación activa. Mitchell, quizá deberíamos simplemente verificar su identidad y dejarla ir, sugirió un oficial. ¿Y si es una impostora?, replicó Kevin. Si ha robado documentos clasificados, si esto es una brecha de seguridad. ¿Quieres asumir esa responsabilidad? Mi teléfono satelital volvió a sonar. Esta vez Kevin contestó, mirando la pantalla. Subdirectora Callahan leyó en voz alta, mi número 2, sin duda preguntándose dónde estaba. Respóndelo, pedí. Déjame hablar con él, puede confirmar todo. Kevin dudó. Luego dejó el teléfono sin contestar y la llamada se cortó. Dentro de la patrulla me moví incómoda, las esposas clavándose en mis muñecas. Recuerdos de la infancia pasaron por mi mente, Kevin escondiendo mi tarea antes de un examen importante. Kevin diciéndole a mi acompañante de baile que tenía una enfermedad contagiosa en la piel. Kevin siempre buscando la manera de socavarme cuando más importaba. Pero esto era diferente, no era una rivalidad infantil, era un sabotaje deliberado a una operación federal. Por el parabrisas vi más luces acercándose, un vehículo grande que venía rápido. No otra patrulla, un SUV similar al mío, negro, con placas gubernamentales. Mi equipo había venido a buscarme. La esperanza creció dentro de mí, solo para hundirse al ver a Kevin ordenar que el vehículo se detuviera a distancia, impidiendo que quien estuviera dentro se acercara. Más minutos perdidos en este absurdo enfrentamiento, la radio tronó de nuevo, todas las unidades en la cercanía de la ruta 16, se informa que el capitán Harris está en camino. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos, la postura de Kevin cambió sutilmente al escuchar esto. El capitán Harris era su oficial superior, un oficial de 20 años. Veterano de la fuerza, conocido por su apego estricto a las normas y su intolerancia a los errores, me permití una pequeña sonrisa. Tal vez esta farsa estaba a punto de terminar. Los minutos pasaban con una lentitud insoportable. Podía ver el vehículo del FBI a lo lejos, agentes adentro, impedidos de acercarse por el perímetro policial que Kevin había establecido. Mi teléfono satelital sonó una y otra vez. Kevin lo ignoró, entonces aparecieron más luces y una patrulla policial. Se detuvo. La puerta se abrió y el capitán Thomas Harris salió con una expresión sombría mientras evaluaba la escena, múltiples patrullas con las luces parpadeando. Oficiales de pie incómodamente alrededor de mi vehículo con su contenido esparcido sobre el capó y yo esposada en la parte trasera del auto de Kevin. Detective Mitchell, Harris, llamó con voz que se escuchaba en la noche. Informe, ¿qué demonios está pasando aquí? Kevin se enderezó y adoptó una postura profesional. Parada de tráfico, señor. La conductora iba casi a 90. Afirma ser la directora del FBI, Mitchell. En una misión de emergencia. Estoy verificando su identidad y buscando contrabando. Harris frunció el ceño, se acercó a Kevin y preguntó, ¿y la sospechosa, dónde está? Kevin señaló la patrulla, donde yo estaba asegurada. Harris me miró por la ventana y me enderecé tanto como las esposas me lo permitieron. Sosteniendo su mirada, el color desapareció de su rostro. Jesucristo, respiró el capitán Harris, mirándome a través del vidrio. Se volvió hacia Kevin con una mezcla de horror e incredulidad.
Detective, ¿es esta la persona que creo que es? Kevin mantuvo su compostura profesional. La sospechosa dice ser la directora del FBI. Rachel Mitchell. Estoy en proceso de verificar esa afirmación. Los ojos de Harris se agrandaron. Me miró, luego volvió a mirar a Kevin. Mitchell, abre esta puerta ahora mismo. Kevin vaciló. Señor, el protocolo indica, abre esa maldita puerta, ordenó Harris con un tinte de pánico en la voz. Kevin obedeció y desbloqueó la puerta. Harris se inclinó, sus ojos recorrieron mi rostro. El reconocimiento apareció, seguido de algo cercano al terror. Señora, tartamudeó, directora del FBI, las palabras colgaron en el aire como un estruendo a nuestro alrededor. Los otros oficiales se quedaron paralizados, la comprensión se extendió por sus rostros como una ola. Capitán Harris. Dije manteniendo la voz firme, a pesar de la furia que me recorría. Agradecería que me quitaran las esposas de inmediato. Estoy en medio de una operación sensible al tiempo que involucra a una civil secuestrada. Harris se giró hacia Kevin. Desesposarla ahora, Kevin actuó mecánicamente. La realidad de la situación finalmente lo golpeó mientras se inclinaba hacia el auto con la llave de las esposas. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi el momento en que todo se desplomó sobre él, lo que había hecho, a quién se lo había hecho y lo que eso podría significar para su carrera. Las esposas cayeron y me froté las muñecas, saliendo de la patrulla con toda la dignidad que pude reunir. El capitán Harris inmediatamente se puso firme y ofreció un saludo formal. Directora Mitchell, por favor acepte mis más sinceras disculpas por esta situación inexcusable, dijo, con la voz todavía temblorosa. Si hay algo en lo que podamos asistirla, me enderecé el saco y recuperé la compostura. De hecho, hay algo. La hija del senador Campbell ha sido secuestrada. Mi equipo la ha rastreado hasta una granja abandonada a unos 15 kilómetros de aquí. El tiempo es crítico, necesito que despejen estos bloqueos inmediatamente y agradecería una escolta policial hasta el lugar. Harris asintió vigorosamente. Por supuesto, directora. De inmediato, se volvió hacia los oficiales reunidos. Despejen estos vehículos ahora y preparen un autoguía para la escolta. Los oficiales se apresuraron a cumplir, evitando mirarme, mientras corrían hacia sus patrullas. Kevin permaneció inmóvil. Su rostro pálido. Detective Mitchell, Harris, recoja las pertenencias de la directora y entréguelas de inmediato. Kevin se movió rígido para recoger mis documentos. Arma y teléfono de donde los había esparcido. Al devolverlos pude ver el temblor en sus manos. Rachel, comenzó con voz baja. Ahora no, lo corté con voz fría como el hielo. Está en juego la vida de una joven. Me giré hacia Harris. Capitán, necesito informar a mi equipo. Estaremos listos para partir en 3 minutos. Sí, señora, respondió Harris. Todavía visiblemente afectado. Se volvió hacia Kevin, detective Mitchell, regrese a la estación inmediatamente. Discutiremos este incidente más tarde. Kevin apretó la mandíbula, pero asintió. Sí, señor, caminé con paso firme hacia mi vehículo. Sin darle ni una mirada más. A Kevin llamé de inmediato a la subdirectora Kellaghan. ¿Dónde diablos has estado?, exigió al contestar. Llevamos 40 minutos intentando comunicarnos contigo. Complicaciones con la policía local. Respondí secamente. Ya estoy en ruta con escolta. El objetivo sigue en el lugar. Según imagen térmica, pero detectamos actividad creciente. Pueden estar preparándose para moverla. Dile al equipo táctico que mantenga posición. Llegaré en 10 minutos. Arranqué el motor y vi por el espejo retrovisor cómo Kevin regresaba lentamente a su patrulla. Se quedó un momento allí observándome, el peso de lo que había hecho visible en sus hombros caídos. Una parte de mí quiso sentir satisfacción por su evidente malestar, pero la mayoría estaba demasiado concentrada en la misión para importar dramas familiares. La parte más pequeña, la que nos recordaba de niños, sintió un punzón de simpatía. Kevin acababa de suicidarse profesionalmente y los dos lo sabíamos. La escolta policial se formó con las luces encendidas y salía a la ruta 16, acelerando rápidamente. En el espejo retrovisor veía como el patrullero de Kevin se hacía cada vez más pequeño, mi hermano de pie junto a él. Una figura que se alejaba en la distancia. Aparté esos pensamientos. Abigail Campbell me necesitaba enfocada y con la mente clara. El reloj avanzaba y gracias a Kevin quedaba muy poco tiempo. Mientras acelerábamos hacia la granja abandonada, calculaba el daño causado, 40 minutos perdidos. La seguridad operativa potencialmente comprometida por las llamadas de radio de Kevin, el elemento sorpresa disminuido. El capitán Harris encabezaba la escolta personalmente, sus luces y sirena despejando el camino. Solo podía imaginar la conversación que tendría con Kevin más tarde. Que policías detuvieran agentes federales sin motivo era grave. Detener a la directora del FBI durante una operación crítica era el tipo de error del que no se regresaba en la carrera.
Mi teléfono satelital sonó otra vez. Que lajen con una actualización. Directora, la imagen térmica muestra 3 firmas de calor con la rehén. 2 al frente del edificio. Una con Abigail y lo que parece ser una bodega subterránea. Entendido. Mantengan posición. Llegaré. Pronto para autorizar la entrada, corté la llamada y pisé más el acelerador. La granja estaba a minutos. Mi mente entró en modo operativo, dejando de lado cualquier pensamiento sobre Kevin y su traición. Eso sería problema para mañana. Abigail Campbell era el problema de esta noche y no la defraudaría. Sin importar qué drama personal intentara interferir. La granja Robe abandonada apareció en la oscuridad, un conjunto de edificios ruinosos rodeados por campos cubiertos de maleza. Desde nuestra posición en una propiedad vecina, vi al equipo táctico ya desplegado. Figuras vestidas de negro casi invisibles en la noche. El capitán Harris detuvo su vehículo junto al mío. Directora Mitchell, mis oficiales están a su disposición si necesita apoyo adicional. Gracias, capitán, respondí mientras bajaba. Si pudiera establecer un perímetro en el camino de acceso, sería útil. No queremos que nadie entre ni salga una vez que comencemos. Harris asintió, claramente ansioso por enmendar el desastre anterior. Considere lo hecho, me acerqué al vehículo de comando, donde esperaba la subdirectora Kelagen. Su expresión era una mezcla de alivio y frustración. Eres un alivio, dijo. ¿Qué pasó allá atrás? Problemas familiares, respondí secamente. Ponme al tanto de la situación actual. Sí que la gente tenía curiosidad por mi respuesta críptica. No lo mostró. 3 sospechosos. Dentro. Todos exmilitares con vínculos a grupos extremistas. Han hecho demandas al senador Campbell, votar en contra del próximo proyecto de ley de defensa o su hija muere. El plazo es hasta el amanecer. Abigail está viva, confinada en lo que parece ser una bodega o sótano. Un guardia con ella, otros 2 rotando posiciones en la casa. Estudié la pantalla de imagen térmica, absorbiendo la disposición de la propiedad y las posiciones de los secuestradores. Armas, fusiles de asalto, pistolas, posiblemente explosivos, aunque no confirmado. Asentí mientras formulaba un plan. Necesitamos actuar ahora. La demora puede haber comprometido nuestra posición, si han estado monitoreando las frecuencias policiales. ¿Escucharon la charla sobre una operación del FBI? Que la gente frunció el ceño. ¿Charla policial? ¿Qué exactamente pasó en tu camino aquí? Después, respondí. Dije sin querer profundizar en la situación con Kevin. El plan táctico era dividirse en 2 equipos, Alfa, que se acercaría desde el este para crear una distracción, y Beta, que entraría desde el oeste directamente por la entrada a la bodega que habíamos identificado. Él señaló un punto en el mapa digital. Estudié el plan considerando los riesgos. Con la demora causada por Kevin, los secuestradores podrían estar más alerta, más preparados para un asalto. Lo estándar habría sido que yo permaneciera en el centro de comando, dirigiendo la operación de forma remota, pero nada de esa noche había sido estándar. Voy a entrar con el equipo Beta, anuncié. Que la gente me miró. Directora, con todo respeto. Eso es sumamente irregular. También lo es ser detenida por la policía local en camino a un rescate de rehenes. Respondí. Necesito estar allí. Abigail Campbell ya ha sufrido demasiado esta noche. Ver un rostro femenino podría ayudar a aliviar su trauma. Era una racionalización y ambos lo sabíamos. La verdad era más simple. Después de haber sido esposada y humillada por mi propio hermano, necesitaba reafirmar el control, necesitaba ser parte de la acción. No solo dirigirla a distancia. Que la gente sabía que no valía la pena discutir. Sí, señora. Tendrán el equipo listo para usted en 10 minutos. Me equiparon con equipo táctico, un chaleco antibalas Kevlar pesado, sobre el traje, un auricular que me conectaba con el equipo. Habían pasado años desde que participé directamente en una operación de campo, pero el entrenamiento nunca se olvida. Equipo Alfa en posición, llegó la voz por el auricular. Equipo Beta listo. Siguió inmediatamente, respiré profundo, centrándome. Ejecutar a mi señal, 3,2, señal. La noche estalló en un caos controlado. El equipo Alfa lanzó granadas cegadoras frente a la casa de campo, creando la distracción que necesitábamos. El equipo Beta, conmigo en medio de la formación, se movió rápidamente hacia la entrada de la bodega. El primer secuestrador apareció por la puerta lateral con un rifle levantado. Al responder al ruido, nuestro hombre punta lo derribó con un disparo silenciado antes de que pudiera disparar. Tango 1 neutralizado, llegó el reporte calmado. Llegamos a las puertas de la bodega, parcialmente ocultas por maleza crecida. El líder del equipo hizo señas para guardar silencio y luego contó con los dedos. 3,2. Las puertas se abrieron de golpe y descendimos a la oscuridad. La visión nocturna tiñendo todo con un resplandor verde fantasmal. La bodega era más grande de lo esperado, el suelo de tierra daba paso al concreto a medida que avanzábamos.
El líder del equipo ordenó, FBI. Suelten las armas. Un disparo resonó, golpeando la pared junto a nosotros. El equipo se dispersó para cubrirse, mientras el segundo secuestrador disparaba salvajemente desde detrás de una pila de cajas viejas. La mataré, gritó. Por mi visión nocturna pude distinguir a Abigail Campbell atada a una silla detrás del hombre armado. Sus ojos abiertos de terror sobre la cinta adhesiva que le cubría la boca. Están rodeados, llamé modulando mi voz para proyectar calma y autoridad. No hay salida de este edificio que no esté cubierta por agentes del FBI. Ríndanse ahora y nadie más saldrá herido. ¿Quién es?, exigió el secuestrador. ¿Quién habla? Soy la directora del FBI, Rachel Mitchell, respondí. Estoy aquí para traer a Abigail a casa sana y salva. El director se sorprendió. Luego rió ásperamente. Bueno, eso te convierte en una rehén valiosa también. No, se movió, intentando obtener un mejor ángulo sobre nosotros, y al hacerlo expuso momentáneamente su hombro. El disparo de nuestro francotirador fue tan silencioso que casi no se escuchó. El secuestrador se desplomó, su arma cayó al suelo con un estrépito. Tango 2 abatido, llegó el reporte en mi oído. Me acerqué con cuidado a Abigail. Señorita Campbell, soy la directora Mitchell. Ahora está segura. La sacaremos de aquí. Sus ojos, todavía llenos de miedo, se fijaron en los míos. Retiré la cinta adhesiva de su boca con la mayor delicadeza posible. Él jadeó. Subió al piso de arriba cuando empezó el ruido, como si fuera una señal. Mi auricular crujió. Tango 3 avistado, saliendo por la parte trasera, en persecución. Sáquenla de aquí, ordené al líder del equipo, que ya se dirigía hacia las escaleras. Voy a asistir con el tercer sujeto, dije. Directora, no es recomendable, comenzó. Pero yo ya estaba en movimiento. Subí rápidamente las escaleras de la bodega y emergí en la cocina de la casa de campo. Por las ventanas vi haces de linternas cortando la oscuridad, mientras los agentes perseguían al secuestrador fugitivo. Entonces un movimiento llamó mi atención. El tercer hombre no había huido después de todo, había dado la vuelta, usando el alboroto como cobertura, y ahora estaba en la puerta con el arma levantada. No se mueva, gruñó, me quedé paralizada. Con mi arma de servicio medio desenfundada, pon lentamente tu arma en el suelo, ordenó. Obedecí con cuidado, dejando caer mi arma. Así que tú eres la directora, dijo mientras me estudiaba. ¿Thomas estará decepcionado de haberse perdido esta oportunidad, Thomas? Pregunté tratando de mantenerlo hablando mientras evaluaba mis opciones. El hombre detrás de todo esto respondió con una sonrisa fría. Tiene grandes planes. Esto es solo el comienzo, lo que sea que estés planeando, ya se terminó, dije con calma. Tus aliados están derribados. La rehén está a salvo. No hay escenario en el que te salgas con la tuya. Siempre hay un escenario, replicó, dando un paso más cerca. Tengo a la directora del FBI apuntada con un arma. Eso es un gran poder de negociación. Vi movimiento detrás de él. Una sombra cambiando de posición fuera de la ventana. La ayuda llegaba, pero necesitaba mantenerlo distraído. Mencionaste a Thomas, dije. Me gustaría saber más de él. El secuestrador sonrió con suficiencia. Lo conocerás pronto, ajustó el agarre de su arma, y supe que se preparaba para disparar. En ese instante caí al suelo justo cuando la ventana detrás de él se rompía. El disparo desde afuera lo alcanzó en el hombro, girándolo. Su propia arma disparó, la bala golpeando el techo mientras caía. Me lancé por mi arma descartada, la agarré y apunté al secuestrador caído en un solo movimiento fluido. No se mueva, ordené mientras los agentes entraban por la puerta. Me miró furioso, sujetándose el hombro herido. Esto no ha terminado para ti. Sí, lo ha hecho, respondí mientras los agentes lo aseguraban. La granja se llenó rápidamente de personal del FBI, asegurando la escena y recogiendo evidencias. Salí al aire fresco de la noche, notando de repente una sensación ardiente en mi hombro izquierdo. Miré hacia abajo y vi un rasgón en mi chaqueta. El disparo salvaje del secuestrador me había rozado. La adrenalina había enmascarado el dolor. Hasta ese momento, se acercó un médico, notando mi herida. Directora, ha sido alcanzada, solo un rasguño, dije, aunque le permití examinar y vendar mi hombro. Observé cómo Abigail Campbell era escoltada hacia una ambulancia esperando, con una manta alrededor de sus hombros. Pronto estaría reunida con su padre, a pesar de todo. A pesar de la interferencia de Kevin, a pesar de mi herida, la misión había sido un éxito. El capitán Harry se acercó con la mano extendida. Directora Mitchell. No puedo expresar cuán profundamente lamento lo ocurrido antes. Le aseguro que habrá consecuencias, asentí, demasiado cansada para discutir. Más, lo abordaremos por los canales apropiados, capitán. Por ahora, agradezco su ayuda con el perímetro, por supuesto, señora, dudó.
Luego añadió, el detective Mitchell ha sido puesto en licencia administrativa mientras se realiza una investigación completa. Kevin, que en medio de la operación casi lo olvidé. Casi dije con neutralidad. Al amanecer sobre la granja Robe. Comenzaron a llegar las camionetas de prensa traídas por la actividad policial y los rumores de un rescate de alto perfil. El auto del senador Campbell se detuvo y vi a Abigail correr a los brazos de su padre. Una misión exitosa a pesar de todo. Pero mientras daba una breve declaración a la prensa, cuidando mencionar la cooperación de las fuerzas locales sin entrar en complicaciones, sabía que lo más difícil aún estaba por venir. De algún modo, tenía que enfrentar a mi hermano y el daño que había causado. No solo a mi operación, sino a nuestra ya fracturada relación 3 días después del rescate de Campbell. Me senté en una sala de conferencias en la sede del FBI frente al comité de supervisión. Mi hombro dolía bajo la chaqueta, el vendaje recordándome constantemente lo cerca que estuvo la misión del desastre. Directora Mitchell, comenzó el senador Arrobe mientras consultaba sus notas. ¿Puede explicar el retraso de 40 minutos entre su salida de la sede y su llegada al área de concentración? Según la línea de tiempo, debería haber llegado mucho antes. Esperaba esa pregunta. La verdad implicaría sacrificar públicamente a Kevin y posiblemente acabar con su carrera. Algo que me hizo dudar. Hubo una complicación imprevista con las fuerzas locales. Respondí con cautela. Un malentendido que desde entonces ha sido resuelto. Malentendido, insistió el congresista Williams. Parece vago. Directora, estamos hablando de una ventana crítica de tiempo en un caso de secuestro de alto perfil. El asunto se está manejando internamente entre el FBI y el departamento en cuestión, respondí. Dije, asumo plena responsabilidad por no haber previsto suficiente margen en la línea de tiempo operativa. Los miembros del comité intercambiaron miradas, claramente insatisfechos con mi respuesta, pero sin ganas de insistir más por el momento. El resto de la audiencia se centró en el resultado, el rescate exitoso de Abigail, los 3 secuestradores bajo custodia y la investigación en curso sobre esa figura llamada Thomas que mencionaron. Después, la subdirectora Callahan me alcanzó. En el pasillo, lo protegiste, dijo sin rodeos. Tu hermano. Pudiste haberlo entregado a los lobos ahí dentro. Seguí caminando, obligándolo a seguir mi paso. Es un asunto familiar, es un asunto profesional cuando interfiere con una operación federal, replicó Callahan. Él tuvo apuntada a la directora del FBI con un arma. Rachel, de eso es suicidio profesional, su carrera la manejará. Su departamento, respondí. No yo, y menos frente a un comité congresional, Callahan negó con la cabeza. Eres mejor persona de lo que yo sería en tu lugar. No estaba tan segura. Mi decisión tenía menos que ver con la misericordia y más con las complicaciones familiares que no estaba lista para exponer públicamente. Además, el doctor me había ordenado tomar una semana de descanso médico por mi hombro, y decidí pasarla en casa de mis padres en Boston. La confrontación con Kevin se acercaba, pero la manejaría a mi manera, no frente al Congreso. 2 días después, estaba en la sala de estar de mis padres, el brazo en cabestrillo, tratando de explicarles lo ocurrido, sin devastarlos por completo. «Kevin hizo eso», exclamó mamá, llevándose la mano a la boca horrorizada. Papá permaneció en silencio aturdido, su rostro pálido. Al principio no me reconoció, dije suavizando un poco la verdad. Para cuando lo hizo, las cosas se habían escalado. Pero tenerte apuntada con un arma, su propia hermana, mamá negó con incredulidad. ¿En qué estaba pensando? Finalmente habló papá. Con voz grave, no estaba pensando, estaba reaccionando a años de competencia, una competencia que él mismo creó en su mente. Dije más cortante de lo que pretendía, nunca intenté opacarlo. Solo hice mi trabajo y lo hice bien. Papá añadió en voz baja, mientras Kevin luchaba. Entonces el timbre interrumpió nuestra dolorosa conversación. Mamá fue a abrir, regresando con una expresión tensa. «Es Kevin», dijo. Un silencio cargado cayó sobre la habitación. No esperaba que apareciera, aunque quizá debería haberlo hecho. ¿A dónde más iría en una crisis que no fuera a casa de nuestros padres? Kevin entró en la sala y se detuvo al verme. Estaba hecho un desastre, sin afeitar, con ojeras y la derrota evidente en su postura. Rachel, dijo con voz áspera, no sabía que estarías aquí, descanso médico. Respondí señalando mi hombro vendado. Sus ojos se abrieron. ¿Te lastimaste durante la operación? Sí, después de que finalmente me dejaron llegar. La acusación quedó flotando entre nosotros. Kevin fue el primero en apartar la mirada y se hundió en un sillón frente a mí. Vine a hablar con mamá y papá, dijo, sobre lo que pasó, sobre lo que va a pasar, ¿qué va a pasar? Pregunté. Kevin se pasó una mano por el cabello desordenado. Asuntos Internos está investigando. El capitán Harris recomendó despido, pero el sindicato lucha por una suspensión. De cualquier forma, mi placa de detective se acabó.
Si sigo, será de vuelta en uniforme, probablemente. Dirigiendo el tráfico en algún lugar donde nadie tenga que verme, a pesar de todo, sentí un pellizco de simpatía. Kevin había trabajado duro por esa placa de detective. Por sus defectos, lo siento, pensé, y lo dije con sinceridad. Kevin soltó una risa amarga. ¿Sabes? Podrías acabar con mi carrera con una sola llamada, una sola declaración a asuntos internos sobre lo que realmente pasó. Si quisiera hacer eso, ya lo habría hecho, le respondí. No te mencioné por nombre ante el comité de supervisión hoy. Añadí. Una chispa de sorpresa cruzó su rostro. ¿Por qué no? Porque esto no se trata de tu carrera, Kevin. Nunca se trató. Se trata de ti y de mí y de lo que se rompió entre nosotros hace mucho tiempo. Nuestros padres permanecieron en un silencio incómodo. Testigos de una confrontación años en gestación. ¿Qué se rompió entre nosotros? Repitió Kevin. Lentamente, ¿quieres saber qué se rompió, Rachel? Todo te fue fácil, escuela, universidad, carrera, la aprobación de papá, el orgullo de mamá. Todo servido en bandeja de plata. Nada me fue servido a mí, respondí con ira, por fin, rompiendo mi fachada profesional. Yo trabajé por todo, lo logré. La diferencia es que no gasté toda mi energía a resentirte por tus éxitos. ¿Qué éxitos? Preguntó Kevin con fuerza. Ser un detective de pueblo pequeño, mientras mi hermanita se convierte en la directora más joven del FBI en la historia. Viviendo a la sombra de papá, mientras tú proyectas una sombra aún más grande. Eso no es justo, Kevin, intervino papá. Siempre hemos estado orgullosos de los dos, Kevin habló con crudeza. Siempre nos comparas, siempre lo has hecho. ¿Por qué no puedes ser más como Rachel? Rachel saca sobresalientes, otra. ¿Ves Rachel esto, Rachel lo otro? ¿Eso justifica apuntarme con un arma? Le exigí. ¿Poner en riesgo la vida de una joven? Esposarme frente a tus colegas fue humillante. ¿Vale la pena arriesgar toda tu carrera por eso? El rostro de Kevin se descompuso. No, admitió en voz baja. No cuando te detuve. Al principio no sabía que eras tú. Luego, cuando me di cuenta. Algo simplemente se rompió. Todos esos años de resentimiento salieron de golpe y no pude detenerme. Pudiste haberte detenido en cualquier momento, dije. Cuando te mostré mis credenciales, cuando te expliqué la situación, cuando la radio confirmó la operación, elegiste no hacerlo, lo sé. Susurró. Lo sé, mamá se limpió las lágrimas. ¿Qué pasará ahora con ustedes dos? Kevin y yo nos miramos a través de la sala. Años de competencia y malos entendidos entre nosotros. No lo sé, admití. Esto no se arregla en una sola conversación, estoy viendo a un terapeuta. Dijo Kevin de repente. Empecé. Ayer fue un requisito del departamento, pero creo que lo necesitaba para entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué he estado tan enojado todos estos años? Eso es bueno. Dije con cautela. ¿Podría ayudar? Kevin me miró directamente. Por primera vez. Lo siento. No solo por aquella noche, sino por muchas cosas, años de cosas. La disculpa quedó suspendida entre nosotros, insuficiente pero necesaria. Lo aprecio, dije finalmente. Pero Kevin, necesitas entender algo, lo que hiciste no fue solo por nosotros. No fue solo una rivalidad entre hermanos que se salió de control. Comprometiste una operación federal, pusiste en riesgo la vida de una civil. Eso va más allá del drama familiar, lo sé, dijo bajando la mirada. Tengo que vivir con eso, papá carraspeó. Quizás todos tenemos cosas que responder. Tu madre y yo, tal vez hicimos comparaciones que no debimos hacer, establecimos expectativas que no eran justas. Eso no excusa lo que hiciste, Kevin. No, coincidió papá, pero los patrones familiares son profundos. Todos cumplimos nuestro papel, los cuatro nos quedamos en silencio largo rato. El peso de años de tensiones no habladas llenando la habitación. ¿Y ahora qué? Preguntó mamá otra vez. Miré a mi hermano, a este hombre con quien crecí, con quien competí, resentí y fui resentida. A pesar de todo, todavía era mi hermano. Ahora, dije despacio. Empezamos de nuevo. No desde el principio, no. Podemos borrar lo que pasó. Pero desde aquí, desde este momento, con honestidad en lugar de competencia, con comprensión en lugar de resentimiento, Kevin asintió. Con una esperanza tímida en los ojos. Me gustaría eso, no era perdón, no todavía. Eso tomaría tiempo, pero era un comienzo, un primer paso hacia sanar una relación que había estado rota más tiempo del que cualquiera de los dos había querido admitir en cuanto a las consecuencias profesionales. Se desarrollarían como debían. Hay cosas que no se pueden deshacer por más que lo deseemos. 6 meses después de aquella noche, en la Ruta 16, mi hombro había sanado por completo, dejando solo una pequeña cicatriz como recordatorio de lo cerca que estuvo todo. Tras el incidente, el FBI implementó nuevos protocolos para agentes en tránsito de emergencia.
incluyendo mejor coordinación con las fuerzas locales para evitar malentendidos similares en el futuro. Las consecuencias profesionales fueron significativas, pero no catastróficas. Kevin fue suspendido 3 meses, sin goce de sueldo y degradado a oficial de patrulla. Nunca volvería a ser detective en su departamento actual, pero conservó su trabajo. En parte por la intervención de su sindicato y en parte porque yo me abstuve de presentar una queja formal sobre su conducta. A nivel personal, la sanación fue más lenta pero constante. Yo también comencé terapia, desempacando años de dinámica familiar que habían alimentado la competencia tóxica entre Kevin y yo. Fue un trabajo incómodo que me obligó a examinar no solo el resentimiento de Kevin, pero también tuve que enfrentar mi propio papel en nuestra relación disfuncional. ¿Había disfrutado acaso eclipsarlo? ¿Había a veces presumido de mis logros sabiendo que eso le dolería? Las respuestas honestas no siempre eran halagadoras. Kevin y yo habíamos comenzado el delicado trabajo de reconstruir nuestra relación, empezando con un almuerzo en un restaurante neutral a medio camino entre su apartamento y mi oficina. La conversación fue incómoda, entrecortada, ambos evitando cuidadosamente mencionar esa noche mientras, al mismo tiempo, no podíamos pensar en otra cosa. ¿Cómo va el nuevo sector?, pregunté mientras removía mi café. Tranquilo, respondió. Mayormente residencial, cruces escolares, infracciones de estacionamiento, eso es bueno. El silencio es bueno, asintió con la mirada fija en su plato. Rachel, no tienes que seguir disculpándote, interrumpí, ya pasamos por eso. Lo sé. Pero sigo procesando todo, dijo. El terapeuta dice que es normal, comenté. El mío dice lo mismo, levantó las cejas. ¿Tú también vas a terapia? Eso es profesional. El asesoramiento por trauma es procedimiento estándar tras incidentes así, sin dije. Recurriendo al lenguaje burocrático cuando las emociones se volvían demasiado difíciles. Pero sí, estoy trabajando en algunas cosas, asuntos familiares, agregué con más sinceridad. Ese almuerzo fue el primero de varios encuentros cautelosos. Cada uno fue un poco más fácil que el anterior. La conversación fluyendo con mayor naturalidad a medida que establecíamos nuevos patrones de interacción. No éramos cercanos todavía, quizá nunca llegaríamos a serlo como otros hermanos. Pero estábamos encontrando un camino hacia adelante. Hoy asistí a una conferencia de fuerzas del orden en Boston, donde me habían invitado a dar el discurso principal. Sabía que Kevin estaría en el público. Le había enviado la invitación yo misma, un gesto de respeto profesional que hace 6 meses habría sido impensable. Al subir al podio, escaneé el auditorio lleno. Kevin estaba sentado en el medio, en uniforme, con la postura erguida pero sin tensión. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y me hizo un pequeño gesto de reconocimiento con la cabeza. Gracias a todos por estar aquí hoy, comencé. El título de mi discurso es Respuesta Integrada, derribando barreras entre las fuerzas federales y locales. Es un tema que tiene un significado personal para mí. Como algunos sabrán, se escuchó una ola de risas cómplices. El incidente con Kevin nunca llegó a las noticias nacionales. Ambos departamentos trabajaron para mantenerlo en silencio. Pero en los círculos policiales, los rumores habían circulado. Decidí reconocerlo de manera indirecta en lugar de fingir que nunca ocurrió en nuestro trabajo. A menudo hablamos de límites jurisdiccionales como si fueran inamovibles. Federal, estatal, local. Nos dividimos en categorías ordenadas, pero los criminales no respetan esos límites y, a veces, nosotros tampoco deberíamos hacerlo. Durante los siguientes 40 minutos hablé sobre la importancia de la cooperación, la comunicación y el respeto mutuo entre las diferentes ramas de la ley. Compartí historias de operaciones conjuntas exitosas, de vidas salvadas cuando las agencias trabajan sin fisuras. Las barreras que creamos, a veces por orgullo, a veces por territorialidad, a veces por simples malentendidos, pueden tener consecuencias reales. Continué, un retraso de minutos puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la vida y la muerte. Desde mi posición en el podio, podía ver a Kevin escuchando atentamente, con una expresión pensativa en lugar de defensiva. Progreso pequeño, pero significativo. Pero derribar estas barreras no es solo cuestión de eficiencia operativa, dije al acercarme al cierre del discurso. Se trata de reconocer que, bajo las diferentes placas y uniformes, compartimos la misma misión fundamental, proteger y servir. Para hacerlo efectivamente, debemos empezar a vernos no como competidores o obstáculos, sino como aliados. Al terminar mi discurso entre aplausos entusiastas, sentí un sentido de cierre que había faltado en los meses posteriores al incidente. No era un final, Kevin y yo aún teníamos mucho trabajo por delante, pero sí un hito en nuestro camino hacia una relación más sana. Después de la conferencia, Kevin se acercó a mí en el vestíbulo, manteniendo una distancia profesional, pero con calidez en sus ojos, algo ausente durante años. Buen discurso, dijo, aunque omitiste la parte en la que hermanos con placas deberían evitar detenerse mutuamente.
La broma, la primera que cualquiera de los dos hizo sobre esa noche. Me tomó por sorpresa y me hizo reír. Eso se da por entendido, respondí. ¿Cuánto tiempo estarás en la ciudad? Me preguntó, ¿hasta cuándo? Solo hasta mañana. Tengo reuniones en Washington D.C. Al día siguiente, respondí. Él asintió. Mamá y papá esperan que vengas a cenar esta noche, si estás libre, me gustaría, dije. Y lo decía en serio. La cena familiar aún tenía cierta tensión, pero mejoró notablemente respecto a aquella noche desastrosa cuando anuncié mi nombramiento como directora. Papá contaba historias de pesca, mamá se ocupaba de la comida, Kevin hablaba de su nueva ruta de patrulla y yo compartía versiones edulcoradas de recientes operaciones del FBI. No era perfecto. Pero era familia, desordenada, complicada, frustrante, pero en última instancia irreemplazable. Más tarde, mientras Kevin me acompañaba hasta el auto, se detuvo, con las manos en los bolsillos. He estado pensando en transferirme, dijo de repente, un nuevo comienzo, un departamento donde la gente no sepa lo que pasó. ¿Eso es lo que quieres? Pregunté. Él se encogió de hombros. A veces sí. Otras veces creo que huir no soluciona nada. Los problemas simplemente me seguirían. Por lo que vale, creo que tienes razón en esa última parte, dije. La ubicación no es el problema, añadió, pateando una piedrita en el camino de entrada. De todas formas, todavía estoy decidiendo, pero quería que supieras que lo aprecio. Después de dudar un momento, añadí, lo que decidas, estoy contigo. Kevin, a pesar de todo, levantó la mirada, sorprendido. Gracias, Rach, eso significa mucho, mientras conducía de regreso a mi hotel. Reflexionaba sobre lo lejos que habíamos llegado en 6 meses y lo mucho que aún nos quedaba por recorrer. Las consecuencias profesionales de aquella noche habían sido significativas para ambos. La carrera de Kevin había recibido un golpe del que quizá nunca se recuperaría por completo. Y yo había enfrentado preguntas difíciles del comité de supervisión sobre cómo manejé la situación. Pero el crecimiento personal había sido aún más importante. Había tenido que examinar mi propio papel en nuestra dinámica disfuncional, reconocer que el éxito significaba poco sin conexiones personales significativas. Kevin había comenzado el difícil trabajo de enfrentar sus inseguridades y resentimientos en lugar de proyectarlos sobre mí. Nunca seríamos ese tipo de hermanos que se llamaban todos los días o que se iban de vacaciones juntos. Demasiada historia nos separaba para ese tipo de cercanía fácil. Pero estábamos encontrando la manera de ser familia en nuevos términos basados en el respeto mutuo en lugar de la competencia. En la comprensión en lugar de las suposiciones. Y quizá eso fuera suficiente, quizá fuera incluso mejor que lo que habíamos tenido antes. ¿Qué opinas? ¿Alguna vez la rivalidad entre hermanos ha afectado tus relaciones familiares? ¿Alguna vez te han malinterpretado personas cercanas a ti? Deja un comentario abajo y comparte tu experiencia. Y si esta historia te ha resonado, por favor, dale like y suscríbete para escuchar más historias sobre perdón familiar y cómo encontrar tu camino en relaciones difíciles. Gracias por escuchar mi historia y recuerda, a veces los viajes más largos comienzan reconociendo dónde estás realmente.